Mónica, bienvenida a Momentum. ¿Cómo estás? Gracias. Hola Alberto, buenos días, muchas gracias por este espacio. Decir nada más, yo no soy directora de ¿A dónde vas? Soy Perdón. reportera, Bueno, pero muchas gracias por el espacio, Alberto. pero ya pronto serás directora. No, no, es broma, perdón, perdón. Es que No te el preocupes. tema de pronto tendríamos que verlo con un poquitito de tranquilidad porque es un tema bastante fuerte, ¿no, Mónica? Está conmigo Ernesto Ledesma. Ernesto, Hola, Mónica, bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Momentum y gracias también por este trabajo periodístico que estás presentando y que tiene que ver con esta carretera maldita y con ese kilómetro 26 maldito que vaya historia. Además, es del México reciente, no estamos hablando, Mónica, de décadas, de sexenios pasados, sino de desapariciones recientes. Platícanos de qué va esta nota que como se publica en pie de página, la ruta de la impunidad, desaparecer en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Es una tremenda nota, que es algo que realizan ustedes de a dónde van los desaparecidos. Adelante, Mónica. Muchas gracias Ernesto. Alberto, muchas gracias Rompeviento por este espacio para dónde van los desaparecidos. Y la verdad es que sí, es un tema muy delicado. Lo que nosotras y nosotros hicimos en este trabajo y lo que hemos buscado hacer es dar la dimensión histórica de lo que sucede, ¿no? Contar las narrativas de la desaparición en México. Y justo lo que buscamos en este trabajo fue darle esta dimensión histórica. Sí, en este año, y bueno, no, los números, como siempre, no son, nunca se sabe muy bien, ¿no? Siempre son como que muy cambiantes. Pero bueno, un conteo de FUNDENL y nosotros en una búsqueda hemerográfica logramos ubicar con nombre y apellido a 53 personas que han desaparecido este año. 5 de ellas han sido localizadas. La mayoría son hombres en edad productiva que son choferes de taxi o de camiones, de mercancías. Pero lo importante aquí, creo que es importante decir, es que es una vía de comunicación que al menos desde el 2009 ya tiene problemas, ¿no? Es un asunto que ha permanecido ahí por años, es un asunto histórico que ha ocurrido en las vías de comunicación al norte del país, que son vías importantes, que son vías que económicamente representan mucho para el país y que, sin embargo, ante los ojos de las autoridades, del ejército, de las policías, de la Guardia Nacional, que incluso está cuidando ese tramo, siguen ocurriendo las desapariciones. Es decir, es un asunto y es un mensaje de impunidad. Eso es algo que nos decía ayer Ana Lorena Delgadillo en entrevista. Ella es fundadora y directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático. Nos decía, es que este es un asunto que sucede en un país donde a estas alturas ya sabemos qué es lo que pasa, donde en estas zonas y en estas vías carreteras ya tenemos historias de desaparición desde hace varios años y que sin embargo siguen ocurriendo, ¿no? Es importante no olvidar y es importante tener memoria de que sí este año han aumentado mucho los casos, pero han ocurrido siempre, ¿no? Al menos desde 2009 cada año han desaparecido personas en estas carreteras. Hay investigadoras, investigadores que han estudiado el caso. Revisábamos algunas investigaciones académicas donde se menciona también que entre 2017 y 2019, seguramente en los demás años también, pues, pero en estos años donde se hicieron estas investigaciones académicas, en al menos el 40% de las desapariciones participaron miembros del Estado. Es decir, la colusión de las corporaciones de seguridad que están hechas para resguardar a la ciudadanía y para darle seguridad, pues también, ¿no? Como es una historia frecuente en México, pero sí, pues creemos importante recordar que hay desapariciones históricas, que hay casos históricos que hemos conocido a lo largo de los años. Están los casos de los jornaleros queretanos que desaparecieron también por esas vías, los jornaleros migrantes de San Luis Potosí, de San Luis de la Paz,
el caso de los 72 migrantes de Tamaulipas, la masacre de Cadereyta en 2012, este año la masacre de 14 migrantes en el municipio de Camargo, en Tamaulipas. Es decir, son vías complicadas y no vemos una solución del Estado, ¿no? Durante años y durante administraciones. Parte de la conversación que tuviste con Ana Lorena Delgadillo, Mónica, me parece muy importante plantearlo ahora mismo en esta entrevista. Ana Lorena recuerda que la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho logró documentar en la investigación que se hizo sobre el caso de los 72 migrantes asesinados en 2010 en un rancho en San Fernando, Tamaulipas, y en las caso de las fosas clandestinas en Cadereyta y también en San Fernando. Encontraron que desde los años 90 existe una vigilancia, digamos, especial de parte de las autoridades, tanto federales como estatales, de las carreteras, porque ya desde entonces se tenía indicios de que algo grave ocurría allí. Y a pesar de ello, todavía se reporta ahora mismo en 2021 la desaparición de personas en un tramo donde pues muchas personas, o al menos organizaciones civiles, tienen claro en dónde ocurre y donde además las investigaciones que se han hecho en los últimos años revelan, por ejemplo, la participación de agentes del Estado, es decir, policías locales, que son quienes detienen los autobuses o los automóviles, bajan a las personas, hacen la primera selección de las víctimas y las entregan a las bandas de delincuencia organizada. Ese fue el modus operandi que se documentó en Tamaulipas y es el modus operandi que al parecer ahora mismo pudiera estar ocurriendo en estas carreteras y específicamente la de Monterrey a Nuevo Laredo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuáles son sus valoraciones sobre estos datos que están allí y que, como tú bien dices, pues parece que todo el mundo lo sabe, menos la autoridad, o si lo sabe, no hacen nada? ¿Cuál es la valoración que hacen ustedes, Mónica? Sí, justamente, Alberto, algo que nos decía también Ana Lorena Delgadillo es, por un lado, que en los 90 ya existían operativos, de acuerdo con el expediente que trabajó la Fundación en el caso de los 72 migrantes, pero además entre 2009 y 2011 la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó al Estado mexicano resguardar esas vías terrestres porque en un lapso de algunos meses lograron ellos documentar el secuestro de al menos 20,000 migrantes que pasaban por esas vías. Es decir, ya era un asunto sumamente importante, era un asunto sumamente delicado y desde ese año, desde esos años la CNDH ya recomendaba al Estado, ¿no? Entonces, sí hacer hincapié en esto, ¿no? De que han sucedido desde hace años. Y la otra también decir que en este año la mayoría de los casos sí han ocurrido en el famoso kilómetro 26, del que se ha hablado en varios medios de comunicación, pero también mencionar, Alberto, que en los municipios, por ejemplo, que están del lado de Nuevo León, que cruza esta carretera, también hay zonas riesgosas, hay municipios que tienen cantidades altas de personas que permanecen desaparecidas, que es algo que también retomamos en este reportaje. O sea, es decir, no nada más es esta zona que ahora está siendo como la zona de riesgo, sino que en toda esta carretera que es lineal hay varias zonas de riesgo que, repito, no son de este año, son de años pasados y que sin embargo, y pese a todas las recomendaciones, pese a los estudios, pese a lo que se ha encontrado y los casos que sabemos y las familias que durante años siguen buscando, pues siguen ocurriendo los casos, ¿no? Y decir algo que nos parece muy importante es que el tema empezó a moverse en medios de comunicación, empezó a sonar y empezó a tomar relevancia, como siempre, por la voz de los colectivos, ¿no? Por la voz de las familias que, por un lado, empezaron a alertar, ¿no? Funden empezó a alertar sobre lo que estaba sucediendo en esta carretera cuando ya las autoridades lo sabían, ¿no? Es decir, nos dicen en Funden que desde abril la Comisión Nacional de Búsqueda tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo en esta carretera y no hubo ninguna alerta. En los meses de mayo y junio es cuando, según nuestro conteo hemerográfico y de acuerdo con las cifras de Funden, desaparece la mayor cantidad de personas. Es decir, pudo haberse quizá, ¿no? Como alertado desde antes y eso no ocurrió.
Y también decir que, bueno, con lo que está sucediendo se creó un colectivo nuevo, colectivo Todos Somos Uno, que se creó a raíz de las desapariciones que han estado ocurriendo este año. Este colectivo también ha hecho un recuento de los casos. Ellos cuentan 111 desapariciones en lo que va de este año y en años pasados. Dentro de este número hay 8 menores de edad. Y entonces, bueno, esto es muy delicado y creemos que siempre, ¿no? Son las voces de las familias las que lo impulsan cuando a estas alturas del país y con esta cifra tan enorme de personas desaparecidas, pues realmente deberían ser las autoridades quienes tomen de verdad alguna responsabilidad en este problema, ¿no? Y que no sigamos añadiendo personas a la lista. Ya, Mónica, este colectivo Todos Somos Uno, es de Tamaulipas, es de Nuevo León, es de Coahuila, de distintos estados. ¿Cómo está conformado? Esa sería una primera pregunta. La otra eh, el día de ayer presentó la Comisión Nacional de Búsqueda y el subsecretario Encinas, pues precisamente el informe de actualización. Ahí estaba precisamente uno de los integrantes de tu organización, de tu medio, y planteaba, hacía algunas preguntas al respecto. En los datos que presentó la Comisión Nacional de Búsqueda, ellos ya hablan en su último conteo actualizado hasta ayer, 71 personas desaparecidas. Eh, Esto lo comento porque, mire, en este medio y organización, ¿a dónde van los desaparecidos? Si algo tiene, por lo cual, pues muchos medios de comunicación lo tomamos también como una fuente muy, muy confiable, es porque siempre que presenta datos, pues son muy precisos, con nombres completos o ubicaciones específicas o hasta georreferenciadas, según sea el caso, pues, ¿no? En este caso, ¿cuál es tu valoración del informe que se presentó ayer y de la información que aporta la Comisión Nacional de Búsqueda y el subsecretario Encinas, perdón, sobre este tramo de la muerte ahí en el kilómetro 26? Sí, Ernesto, justo ayer la comisionada, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda hablaba de una cifra de 71 personas, que ya, el recuento es desde al menos octubre del 2020. Ella hablaba de estos casos, pero lo que a nosotros como organización nos importa, y también por eso mi compañero Efraín Zuc estaba en la rueda de prensa, es mayor transparencia en las bases de datos, conocer quiénes son las personas que permanecen desaparecidas, quiénes son, a quiénes estamos buscando, quiénes son quienes desaparecieron este año. Eso es algo que todavía no se conoce, y por lo que no solo a dónde van, sino también otras y otros periodistas han estado solicitando vía transparencia a la Comisión Nacional de Búsqueda. Pero bueno, este es el conteo de la comisionada, son 71 personas. El colectivo Todos Somos Uno, para retomar tu primera pregunta, es un colectivo que se conforma con familias tanto de Nuevo León como de Tamaulipas. Quienes la conforman son una familia de Nuevo León que busca a Pedro Jesús Castro Villarreal. Él desapareció el 23 de abril de este año, es un chofer de la aplicación Didi, y bueno, cuando se dieron cuenta la familia que las autoridades, ni las autoridades de Tamaulipas ni las de Nuevo León respondían, ellas empezaron a reunirse, empezaron a crear este colectivo donde rápidamente, y esto también es importante decirlo, rápidamente se reunieron y se unieron más familias que han estado también exigiendo y que han tenido algunos frutos. Tuvieron una reunión con la comisión, con la Fiscalía de Tamaulipas y la Fiscalía de Nuevo León para avanzar en las investigaciones. El día de ayer justamente la comisionada anunciaba que se está haciendo ya una búsqueda en esta zona de la carretera y que esta búsqueda está siendo transmitida vía Zoom para las familias en varios estados. Importante decir, Ernesto, que las personas que han desaparecido en esta carretera no son nada más personas de Nuevo León o de Tamaulipas, son personas de varios estados del país, de Querétaro, de San Luis Potosí, de Coahuila, o sea, hay personas también de Estados Unidos
que pues tienen que utilizar esa vía, ¿no? Por cosas comerciales, por cosas familiares. Y entonces en esta búsqueda, decía la comisionada, bueno, hay más estados que están involucrados, más comisiones estatales de búsqueda que estarían involucrados. Nosotras revisamos con Funden en Nuevo León si esto estaba ocurriendo, nos comentaban que apenas lo iban a revisar, que querían estar en contacto por cualquier tipo de hallazgo. Hasta ahora la mayoría de las personas han desaparecido, no, bueno, todas las personas han desaparecido cuando estaban en algún tipo de vehículo. Pocos vehículos se han localizado, al menos que tengamos conocimiento de un tráiler nada más de una de las víctimas, pero tampoco los vehículos han sido localizados. Las personas que han logrado regresar tienen mucho miedo de hablar. Veíamos un testimonio muy duro de una persona, por supuesto anónimo, para proteger a la víctima, que hablaba sobre que las personas a lo mejor están en un cuarto pequeño donde están siendo golpeadas, donde hay niños también. Y entonces, bueno, esto, pues hablamos de un país que seguimos contando estas historias tan fuertes y tan dolorosas, ¿no? Pues sí, desgraciadamente ese es un país, como tú bien dices, donde este tipo de historias tan fuertes, tan dolorosas, y yo añadiría, con tantos elementos para que no se sigan repitiendo, pues ahí está. Porque la información sobre lo que sucede en las carreteras que comunican Nuevo León con Tamaulipas, por ejemplo, y esta en específico, pues se ha repetido, es pública, y sin embargo, el problema continúa como si realmente no hubiera interés por hacerlo. Pero bueno, pues seguiremos con esta mirada en esta región del país y en otras, que es también donde ustedes, como a dónde van los desaparecidos, han hecho un trabajo extraordinario y tienen la mirada puesta en varias partes del país. Así es que, pues, por lo pronto, Mónica, muchas gracias, Mónica Cervón, por esta entrevista que nos das a momento. Muchas gracias, Alberto y Ernesto, por este espacio para dónde van los desaparecidos. Gracias, hasta pronto, Mónica, gracias.